Bueno, entonces ahora voy a hacer un repaso de mi apunte de esplenomegalia. Entonces, acá en este mapa, un mapa mental, agrupé los conceptos en, en- de esta forma. Definición, fitopatogenia, no, etiopatogenia, diagnósticos diferenciales de esplenomegalia, los estudios complementarios que se tienen que hacer, anamnesis, esta parte, y el examen físico, estudios complementarios acá porque se para esto. No me acuerdo, a ver. Sí, hice lo mismo. Bueno, estudios complementarios, examen físico, que tengo que priorizar en el examen físico, la fisiopatología, o sea, qué pasa con el vaso para que sea grande, porque esplenomegalia es aumento de tamaño del vaso. Y también puede haber una esplenomegalia masiva. Después hice un resumen comparando hipoesplenismo e hiperesplenismo. Porque hay preguntas. eh, ¿Qué pasa? Había una pregunta de exámenes pasados en donde decían qué pasaba con los pacientes o qué signos se encuentran en pacientes, signos y síntomas, ¿no? En pacientes con esplenectomía. Y acá respondí la pregunta, que tiene que ver con la... Si no hay vaso, entonces no hay funciones del vaso. Entonces se tiene que saber las funciones del vaso. Bueno, entonces comienzo con la definición. Esplenomegalia se define como el aumento del tamaño del vaso de 2 a 3 veces. Normalmente mide 13 centímetros por 5 centímetros. Y espesor es 5 centímetros, ¿no? Entonces, si está mayor de ese tamaño, significa que hay aumento, ¿no? Esplenomegalia. Entonces, la, las maniobras semiológicas, en inspección no se va a ver, pero palpación sí lo podemos palpar. Se detecta por eso, por palpación, y en la palpación se tiene que identificar el tamaño, la consistencia, la sensibilidad. Tamaño, claro, en cuanto al tamaño, eh, el vaso se desplaza hacia abajo y hacia adelante y hacia la derecha. Entonces tenemos que palpar de abajo hacia arriba. La maniobra de semiológica es de abajo hacia arriba y se le pide al paciente que haga una inspiración para que el abdomen se, se meta el abdomen, ¿no? Y haya más sensibilidad. Consistencia. Al momento de palpar el vaso tenemos que tener en cuenta que si es una enfermedad aguda, el vaso se aumenta de tamaño rápido y eso causa que se vuelva más friable. Entonces hay que tener cuidado en la palpación. Entonces tenemos que tener en cuenta dos cosas. Si encontramos un vaso blando y es doloroso al tacto, se puede decir que la cápsula está afectada. Esto puede ser por distensión, infarto, inflamación. Esto normalmente es agudo, ¿no? O infeccioso. Infeccioso agudo. Entonces puede haber distensión, infarto, inflamación de la cápsula. O sea, del vaso y hay irritación de la cápsula o la cápsula está comprometida y hay dolor. Porque todos los órganos capsulados, si se compromete esta capa, ¿no? La cápsula, causa dolor. Entonces, si es dura e indolora, eh, se puede suponer que es una inflamación crónica o se puede eh, presumir, ¿no? Y en cuanto a percusión, el vaso se va a encontrar a la altura de las costillas, 9 y 11.
Entonces estas son las costillas. Este es el esternón. Sexta costilla, quinta costilla, cuarta costilla, tercera costilla, segunda costilla, primera costilla, acá está la clavícula. Entonces, después 6, 7, 8, 9, después 10, 11, 12 las flotantes. Bueno, esto va para atrás, ¿no? Chiqui, 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 chiqui. Bueno, entonces el vaso, este es la línea, el borde costal que se percibe. Borde costal, esto es más largo, ¿no? Sino que estoy... Bueno, acá está el pulmón, acá está el diafragma, pulmón, acá está el corazón. Entonces el vaso se va a encontrar a esta altura. Este era el 6, 7, 8, no, 12, 11, 10, 9. Entonces el vaso va a estar más o menos a esta altura. Así. Es chiquito. Es chiquito. Entonces cuando crece, va a crecer hacia abajo, hacia adelante y hacia la derecha. Entonces va a ser así. Entonces si se alarga, es como que se hace así. Y se palpa de abajo hacia arriba, ¿no? Bueno, entonces... este es el borde costal del izquierdo. Entonces, el momento de hacer la percusión, vamos a percutir matidez, ¿no? A la altura de la costilla 9 y de la costilla 11. Esto se hace, la percusión se hace en la línea media axilar. Esta es la axila. Línea media axilar en este espacio, que se llama posición de Schuster. Esto es lo normal, ¿no? Y bueno, cuando percutimos en esta zona, que el abdomen normalmente es timpánico, cuando lo percutimos y el vaso está aumentado de tamaño, se va a ver matidez. Bueno, entonces, esta es la definición. Bueno, en la etiopatología vamos a identificar 8 hasta más causas, ¿no? De por qué se puede agrandar el vaso. Puede ser por infecciones inmunológicas, enfermedades inmunológicas, neoplasias, congestivas, infiltrativos. El vaso filtra sangre, ¿no? Entonces está muy irrigado, tiene sinusoides. Entonces, en enfermedades como por ejemplo que aumentan la presión, ¿no? Como la hipertensión portal, la cirrosis o trombosis, ¿no? De la vena esplénica. Esta es la arteria esplénica y la vena esplénica son los que irrigan el vaso. En insuficiencia cardíaca congestiva va a haber un agrandamiento del vaso. Infiltrativas, hematológicas, el vaso también tiene una función hematológica. Es donde van los eritrocitos a morir, digamos. Y es el lugar donde se recicla pues la hemoglobina y los demás componentes que forman parte del glóbulo rojo. Entonces, también es un órgano hematopoyético secundario, ¿no? Entonces, si hay afectación de alguna enfermedad hematológica, ahí va a haber una modificación del vaso. También en síndromes mieloproliferativos, leucemia mieloide crónica, mielofibrosis con metaplasia mieloide, policitemia vera y otros, ¿no? Esto que era cirugía o cáncer, creo que es cirugía pancreática, es porque el vaso va a estar, tiene el páncreas, o sea, la cabeza del páncreas, el páncreas es medio así, la cabeza del páncreas está tocando el vaso. Entonces, si es que hay una afectación a nivel del páncreas, también puede afectar por continuidad, ¿no? Enfermedad de Graves, en tiroides de Hashimoto, quistes. También puede haber quistes en el vaso. Entonces, en cuanto a infecciones, de acá que podemos recordar infecciones. En Epstein-Barr, que es uno de los virus que causa síndrome mononucleócido, y uno de los síntomas es esplenomegalia y también puede haber hepatomegalia. Hepatoesplenomegalia, ¿no?
El síndrome mononucleósido también puede presentarse en VIH, en virus hepatitis B, hepatitis A, adenovirus y herpes simple, creo que era el 6. Bacterias, bueno, acá dice fiebre tifoidea. Esto creo que es endocarditis infecciosa, TBC, brucelosis. En parásitos, toxoplasma, trypanosoma, leishmaniasis, plasmodium. Y en micóticas, candidiasis, histoplasma. En inmunológicas, bueno, las reumáticas, ¿no? Artritis reumatoide, enfermedad del suero, linfadenopatías, angioinmunoblásticas y en neoplasias, las que son hematológicas, ¿no? Linfoma, leucemia, metástasis, linfoma de primer grado de vaso, angiosarcoma. Hematológicas, anemia hemolítica, esferocitosis hereditaria. En la esferocitosis, los glóbulos rojos tienen una forma esferoidal, ¿no? No es como por una enfermedad, por una alteración en la producción de proteínas que forman parte de la membrana. Entonces es una membranopatía, es hereditaria, y entonces cuando llegan al vaso, la microcirculación las va a romper, ¿no? Y va a producir una anemia hemolítica por esferocitosis hereditaria. Drepanocitosis, talasemia. Esta también produce anemia hemolítica. Talasemia. Talasemia es por también es es una anemia hemolítica congénita, en donde la hemoglobina, hay una alteración en las mioglobulinas, las cadenas alfa y beta. Entonces hay por producción disminuida de cadenas beta y producción disminuida de cadenas alfa, que hacen que la hemoglobina sea distinta, ¿no? Aumenta la hemoglobina 2 y la hemoglobina fetal está aumentada. Este es en la beta. Y bueno, y dan causa anemia hemolítica. Bueno, ya está. Entonces, estos van a causar esplenomegalia en síndromes mieloproliferativos, leucemia mieloide crónica. Eso ya lo leí. Ajá. Y bueno, y otros ya también lo dije. Y bueno, entonces, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando encontramos una masa palpable en el hipocondrio izquierdo? ¿No? Hipocondrio izquierdo es este. Acá dividimos el abdomen en 9. Acá está el ombligo. Acá está la ingle. Entonces este es el hipocondrio derecho. Voy a cambiar de color. Vamos a ponerle un verdecito. Bueno, entonces acá es hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo. Este es el flanco izquierdo, flanco derecho. Y esta es la fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué órganos vamos a encontrar por acá? Acá va a estar, bueno, el vaso, cuerpo y cola del páncreas, posterior, ¿no? Cuerpo y cola del páncreas, va a estar el colon, el ángulo que está junto al vaso, o sea, cerca al vaso, colon, descendente y parte del transversal, intestino. Bueno, este está abajo, ¿no? Pero por acá está el estómago, parte del hígado, el lóbulo izquierdo. Por arriba está el corazón, pero en esta parte del hígado, este es el borde costal. Y bueno, el riñón también va a estar por acá. Bueno, el riñón está por acá.
Bueno, ahí está. Entonces, por ahí. Tenemos que tener en cuenta qué cosas puede estar afectado en el hipocondrio izquierdo. Entonces, acá dice tumor renal. Puede haber un tumor renal, tenemos que hacer diferenciación de tumor renal. Claro, porque en esa parte, en el flanco izquierdo, si hacemos la palpación o la maniobra del rebote para, para, para percibir el riñón, que se hace la maniobra del rebote, se puede identificar, ¿no?, una masa. Bueno, tenemos que hacer esa maniobra para descartar. O sea, con esa maniobra no se descarta, pero podemos tener una idea de que está pasando algo a nivel renal, que hay alguna masa en el riñón. Después, neoplasias, cuerpo cola de páncreas, no, porque está ahí cerca. Tumores inflamatorios o del ángulo esplénico del colon. Del colon. Del colon. Ay, ¿qué pasó? Porque acá estaba el ángulo, ¿no? Del colon. Del colon. Y metástasis de carcinoma en la glándula suprarrenal izquierda, ¿no? Porque el riñón tiene su glándula suprarrenal y bueno, por acá está el vaso. Hepatomegalia, porque el hígado también aumenta su tamaño hacia abajo y hacia el lado izquierdo, ¿no? Hacia abajo y hacia el lado izquierdo, sí. Y cáncer gástrico y tumores retroperitoneales. Bueno, entonces esos son los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta, que es más o menos por los órganos que están asociados, ¿no? En continuidad al vaso. Entonces, la fisiopatología, ¿qué pasa? ¿Por qué se agranda, ¿no?, el vaso? Esta es porque la proliferación, bueno, hay 5 cosas que tenemos que tener en cuenta en la fisiopatología. Que puede ser por proliferación reactiva de células linfoides. Las células linfoides son los linfocitos T y linfocitos B. Proliferación reactiva, ¿no? Cuando hay una infección, los macrófagos van a presentar el antígeno, y estos se van a proliferar, se van a proliferar, pues, ¿no? Va a haber un aumento. Y por eso es que cuando hay alguna neoplasia hematológica, esto se descontrola y bueno. Entonces, proliferación reactiva de células linfoides. Por ejemplo, en mononucleosis, ¿no? En síndrome de mononucleócido hay proliferación de los linfocitos B y estos se infiltran, pues, en el vaso y aumenta su tamaño. Después, infiltración de células neoplásicas, sustancias extrañas, macrófagos con lípidos. Infiltración de células neoplásicas. Porque el vaso recibe irrigación, pues tiene sinusoides. Tiene muchos sinusoides y bueno, está muy irrigado. Entonces hay bastante entrada bueno, en este caso de macrófagos con lípidos, sustancias extrañas. Infiltración. Entonces, proliferación reactiva de células linfoides, infiltración. Eritropoyesis extramedular, ¿no? El vaso también es un órgano hematopoyético secundario. Hematopoyético secundario. Los primarios son la médula ósea, ¿no? El timo. Y la proliferación de células fagocíticas. También pueden proliferarse las células fagocíticas. Congestión vascular, sobre todo en hipertensión, ¿no? Hipertensión portal, porque esta afectan las venas esplénica y otras venas, pero esta es la que afecta el vaso.
Después, en cuanto a esplenomegalia masiva, o acá creo que le puse como hiperesplenismo, ¿no? O masiva. Acá dice que se puede palpar hasta más de 8 centímetros debajo del reborde costal. Entonces, si tengo el reborde costal a esta altura, ay, el reborde costal, claro, puede llegar hasta, ay, no borro esto. Bueno, puede llegar hasta acá, este es el reborde costal, y puede llegar 8 centímetros hacia abajo y hacia la derecha. Importante, ¿no? El vaso. Entonces, estas causas que pueden causar una esplenosis masiva es por... eh, ¿esto cómo era? ¿Esto que era linfoma o leucemia? Leucemia mieloide crónica y leucemia linfoide crónica. Y linfoma de células vellosas, leucemias. Bueno, leucemias, mielofibrosis, con metaplasia mieloide, idiopática o policitémica, enfermedades de Gaucher. ¿Qué es la enfermedad de Gaucher? Ahora voy a chequear. Enfermedad de Gaucher. Enfermedad de Gaucher. Debe ser una enfermedad hematológica, me imagino. A ver qué dice. Es una enfermedad hereditaria poco frecuente donde las personas no tienen una cantidad suficiente de una enzima llamada glucocerebrosidasa. Conlleva a un cúmulo de glucocerebrósidos en las células del sistema del sistema eso, del sistema fagocítico mononuclear. Está considerada como una enfermedad rara, se incluye dentro del grupo de las lipidosis, que son producidas por acumulación de lípidos y pertenecen al más amplio grupo de las enfermedades de depósito lisosomal. Okay. Los síntomas principales consisten en alteración hemáticas, hepatomegalia y esplenomegalia. Enfermedad de Gaucher. Es por acúmulo de cerebrócidos, glucocerebrócidos, por falta de la llamada enzima glucocerebrosidasa. Ok. Bueno, esa es la enfermedad de Gaucher. Linfoma no Hodgkins, talasemia mayor, policitemia vera y otras esquistosomiasis, paludismo, leishmaniasis. Esquistosomiasis, estas son parasitarias, ¿no? Policitemia vera, talasemia mayor, linfoma no Hodgkins, enfermedad de Gaucher, leucemias, mielofibrosis. Bueno, entonces pasamos con el examen físico. Semiología. En la semiología tenemos que centrarnos en preguntar si es antecedentes, ¿no? Antecedentes, tener en cuenta pues la etiología que puede estar basando, ¿no? Puede ser una enfermedad infecciosa, inmunológica, neoplasias. Entonces tenemos que preguntar sobre síntomas asociados. Bueno, acá dice, lo ordené de esta forma. Dice antecedentes, alcohol, drogas intravenosas. Ahora esto por virus, ¿no? Virus, puede haber exposición a virus por drogas intravenosas, alcohol para ver si se puede considerar cirrosis. Hábitos sexuales también para virus, parásitos. Áreas endémicas de parásitos, ¿no? Leishmaniasis, paludismo, toxoplasma, trypanosoma. Antecedentes heredofamiliares para saber si hay anemias hemolíticas, talasemia, ¿no? Esferocitosis. Exámenes previos con vaso palpable, ¿no? Eso también como que está relacionado con antecedentes familiares o antecedentes personales. Entonces, esto tenemos que preguntar sobre
para descartar infecciones, tener en cuenta infecciones genéticas, enfermedades genéticas y esto que sería cirrosis, ¿no? Cirrosis, enfermedad congestiva y neoplasias también, es importante. Bueno, entonces en el examen físico, la clínica, aparte, ¿no? Tiene que haber síntomas asociados. Si es una infección, puede haber fiebre o enfermedades autoinmunes, ¿no? Como las enfermedades autoinmunológicas. Eh, ictericia. Ictericia es importante porque en la ictericia se forma por aumento de bilirrubina en sangre, ¿no? Si hay una enfermedad hematológica, eh, tenemos que pedir laboratorio perdón, una anemia hemolítica, por ejemplo, la bilirrubina indirecta va a estar aumentada. Por eso ictericia, ahí se borró. Ictericia es importante, ¿no? Si hay bilirrubina indirecta aumentada, va a haber ictericia. Hepatomegalia, porque bueno, esplenomegalia, ¿no? Que es la hepatomegalia y esplenomegalia es cirrosis con hipertensión portal. Hipertensión portal. Palidez. Palidez puede ser signo de anemia, ¿no? Piel y mucosas. Petequias, una enfermedad eh, hematológica. Sangrado, sepsis, hemopatía. O sea, puede haber petequias. Petequias se producen por rupturas de capilares en la piel. Hay petequias, púrpuras y esquimosis. Entonces, las petequias son hemorragias pequeñitas que en la piel van a ser menor a 2 milímetros. La púrpura va a ser más grande, creo que es de 2 a 4, de 4 a 6 y los moretones son los esquimosis, ¿no? Moretones. Entonces, prurito, cuando hay ictericia, puede haber prurito. Con o sin lesión, mujeres joven, más esplenomegalia. El prurito. Ay, quiero borrar esto. Cuando hay cirrosis biliar primaria o el linfoma de Hodgkins, puede haber estos síntomas. Prurito generalizado, con o sin lesión, más esplenomegalia. Se tiene que pensar en cirrosis primaria y el linfoma Hodgkins. Adenomegalia, ¿no? Adenomegalia más esplenomegalia. Se puede pensar en síndrome mononucleócido. Mononucleócido. Sobre todo por Epstein-Barr, ¿no? Virus Epstein-Barr. O citomegalovirus. Es hepatoesplenomegalia. Se piensa en cirrosis, síndrome mieloproliferativos, anemia hemolítica, hipertensión portal. Esplenomegalia más ascitis, hipertensión portal, examen de orina, color. Claro, si hay aumento de bilirrubina en sangre puede presentar es coluria, ¿no? Coluria. Uh-huh. Puede tener espuma. Espuma es signo de proteína en orina. Proteína. Para identificar anemia hemolítica o enfermedad hepatocelular. Claro, si hay en anemia hemolítica no hay proteínas en la orina. Lo que va a haber es hemosiderina. No, hemosideruria. O hemoglobinuria. Uh-huh. O sea, va a haber hemoglobines en orina. Ajá. En orina. Y en la enfermedad hepatocelular va a haber proteínas porque... ¿Por qué va a haber proteínas en enfermedad hepatocelular?
Bueno, eso está pendiente eso. Sé que cuando hay enfermedad hepatocelular y hay, no sé, digamos cirrosis, disminuye la producción de proteínas, entonces hay hipoalbuminemia. Bueno, eso lo tengo que revisar. Entonces, bueno, esas serían las cosas que tener en cuenta, ¿no? Sobre todo, enfermedades infecciosas, cirrosis, y también insuficiencia cardíaca, congestiva. También se puede generar una hepatoesplenomegalia, acá, insuficiencia cardíaca congestiva. Y porque también se va el hígado y el vaso van a tener eh, se van a hacerse congestivos, o sea, va a aumentar la presión del la presión venosa por daño en el corazón, ¿no? En el corazón derecho. Entonces, estas cosas tenemos que considerar en semio de esplenomegalia. Sobre todo esto, creo que a partir de la patogenia, ¿no? Infecciosas, enfermedades inmunológicas, neoplasias, enfermedades congestivas, infiltrativas, amiloidosis, sarcoidosis, enfermedad de Gaucher, enfermedad de Niemann-Pick, hematológicas, anemias hemolíticas, sobre todo esferocitosis, trepanocitosis, talasemia, síndromes mieloproliferativos y otros, enfermedad de páncreas o carcinoma de páncreas, enfermedad de Graves, tiroiditis de Hashimoto, quistes. Entonces, a partir de esto tenemos que buscar estas enfermedades, ¿no? Y esto nos enfocamos en esto en el interrogatorio, antecedentes personales, alcohol y drogas, hábitos sexuales, áreas endémicas, si estuvo expuesto, ¿no? Si tuvo viajes, antecedentes familiares y preguntar si en exámenes pasados también se detectó vaso palpable, ¿no? Sobre todo en enfermedad mononucleósida, que es una enfermedad latente. También puede haber en enfermedades de neoplasias, ¿no? Neoplasias. Y bueno, clínica, en el examen físico, puede haber fiebre, ictericia, palidez, anemia, prurito generalizado, adenomegalia, hepatoesplenomegalia, ascitis, y es importante el examen de orina para descartar anemia hemolítica y enfermedad hepatocelular. Para los exámenes complementarios, acá dice, bueno, entonces, sí, acá es importante los complementarios. Rayos X, tórax, del tórax, frente y perfil. ¿Qué vemos acá? Podemos ver el corazón y el diafragma, ¿no? Si es que está... No, no creo que se modifique el diafragma porque el vaso crece hacia abajo y hacia adelante y hacia la derecha. Entonces se puede ver alguna enfermedad cardíaca, ¿no? En insuficiencia cardíaca puede haber una hipertrofia. Sí. Bueno, hemograma completo y hepatograma. Hemograma y hepatograma. Hemograma, hepatograma completo. Biopsia ganglionar. Adenomegalia, si es que hay adenomegalia. En la biopsia ganglionar, en los ¿esto cómo se llama? Adenomegalia. Bueno, en la biopsia ganglionar, los ganglios, no se puede hacer punción. Se hace escisión, o sea, se quita todo el ganglio para observarlo. Punción, aspiración y biopsia de la médula espinal. Médula ósea, médula espinal. Médula ósea. Punción, aspiración, ¿no? En caso de neoplasias. De sospecha de neoplasia.
Después, esplectomía diagnóstica. Esplenectomía diagnóstica. Última instancia. Claro, porque si es una enfermedad o se observa que extirpando el vaso mejora la sintomatología, entonces por eso dice última instancia, ¿no? Es de última instancia. Si es que no se puede identificar o si es que mejoraría los síntomas, ¿no? ¿Qué más puse acá? Claro que hace... también se puede hacer ecografías. Ecografías, TAC, otros. Cetografía, resonancia magnética, angiografía esplénica, tomografía por emisión de positrones, que es el PET. Entonces rayos X acá puse, mira. Examen, rayos X tórax y abdomen. Se puede ver el tamaño, la arquitectura. Para guiar si es que se tiene que hacer una biopsia por punción. En la ecografía también se puede medir, ¿no? Es importante tener las dimensiones. Cefalocaudal, volumen, lesiones, si hay quistes focales múltiples. TAC, para ver también mejor el tamaño. Para descartar otras masa abdominal, ¿no? Otra causa de masa abdominal. Estructura, probable etiología, traumatismo, laceración, hematomas. Claro, porque también hay muchas veces, es frecuente, ¿no? Que en accidentes el vaso, la gente tenga sangrado interno por trauma, porque se revienta el vaso, es friable ese órgano. Y es muy irrigado, ¿no? Por eso. Ya, entonces, para terminar, ya, porque estoy haciendo la larga. Hipoesplenismo e hiperesplenismo. Esto me preguntaron. A ver, hipoesplenismo. ¿Qué pasa? Hipoesplenismo, ¿no? Disminución, creo que sería disminución de la función, ¿no? O el tamaño. ¿Qué dice? Alteraciones hematológicas, mayormente por infecciones graves. Causas: asplenia, sin vaso. Hay gente que nace sin vaso. Esplenectomía, ¿no? Que es la última instancia si es que hay afección del vaso. Esplenectomía, o sea, se le quita el vaso a la gente. Infartos, hay de drepanocitosis y mielofibrosis, puede causar infartos. Radioterapia esplénica, ¿no? Enfermedad autoinmune, LES-AR, o artritis reumatoide, linfomas, celiaquía, VIH, enfermedad protrombótica. Claro, sí. Y bueno, sospecha. ¿Cómo sospecho de un hipoesplenismo? Se hace por medio de frotis, de sangre periférica. Acantosis. Acantosis era... Ahí está, eritrocitos fragmentados, reventados, ¿no? Porque en el vaso hay sinusoides y es donde van a morir los glóbulos rojos. Entonces, cuando pasa el glóbulo rojo por filtración por el vaso y estos están deformados, no pueden tener forma de hoz o pueden tener forma de esfera, ¿no? Esferocitosis, trepanocitosis. Estas por daño mecánico se fragmentan y quedan residuos nucleares, cuerpos de Heinz. Cuerpos de Heinz es el glóbulo rojo con hemoglobina desnaturalizada dentro que se precipita, y células nucleares de serie roja, ausencia de función esplénica. Cuando hay presencia de células nucleares de serie roja. Claro, entonces, conclusión, para cuando sospecho de un hipoesplenismo o disminución de la función del vaso, voy a encontrar en
En un frotis voy a encontrar acantosis, eritrocitos fragmentados con residuos nucleares, cuerpos de Heinz y células nucleares de células rojas, porque el glóbulo rojo no tiene núcleo. Acá dice esplenectomía. Paciente con esplenectomía, ¿qué va a pasar? Disminución del secuestro de linfocitos, plaquetas. Entonces va a haber linfocitopenia. Linfocitopenia. El paciente va a tener linfocitopenia. Si no tienes vaso, ¿qué te va a pasar ¿qué te va a pasar? Vas a tener linfocitopenia. Linfocitopenia, trombocitosis. ¿Trombocitosis o trombocitopenia? Esto tengo que verificar. Glóbulos rojos más cuerpos de Howell-Holly, que son remanentes nucleares. Creo que es esto. Eritrocitos fragmentados con residuos nucleares, que se le llaman cuerpos de Howell-Jolly. Aumenta el riesgo de infección por bacterias capsuladas. Claro, porque acá se combatían las bacterias capsuladas. Entonces, ¿cuáles son las bacterias capsuladas? Neumococos, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis. Entonces, a los pacientes sin vasos se los vacuna contra estos microorganismos. Neumococo, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis. También puede haber una autoesplenectomía. Esto es por fibrosis. Se fibrosa el vaso y pierde su funcionalidad, ¿no? ¿Cuándo se fibrosa el vaso? Cuando hay anemia de células falciformes. ¿Por infarto o por morfología de glóbulos rojos? Esferocitosis. Me imagino que es por esto, esferocitosis o glóbulos rojos en forma de os. Bueno, entonces esto a tener en cuenta. Entonces si te pregunta, pacientes con esplenectomía, ¿qué vas a encontrar en pacientes sin vaso? Entonces estos van a tener linfocitopenia, van a tener plaquetas para trombocitosis. Alteración de las plaquetas. Hay muchas plaquetas. Trombocitosis es trastorno en el cual su cuerpo produce demasiadas plaquetas. Pero esto lo quiero... ¿De dónde saqué esto? Creo que fue en un video. Bueno, pero en una clase. Va a haber aumento de plaquetas, va a haber disminución de linfocitos. Entonces, después también los glóbulos rojos van a estar fragmentados, pero con residuos nucleares. A estos residuos nucleares se le dicen cuerpos de Howell-Jolly, cuerpos de Heinz, que es glóbulos rojos con hemoglobina desnaturalizada, y células nucleares de series rojas. Esto es signo de ausencia de función esplénica, células nucleares de serie roja. Y también va a aumentar el riesgo de infección porque va a disminuir la capacidad del vaso de protegernos contra las bacterias encapsuladas como neumococos, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis, y prevención es que se vacunan a las personas que no tienen vaso. Y puede haber autoesplenectomía cuando el vaso se fibrosa. Esto ocurre cuando hay anemias o infartos. Anemias que causan fibrosis del vaso. A ver, voy a ver si me dice Google. Anemia que cause fibrosis en vaso. Mielofibrosis. En ocasiones... no, esto es anemia. ¿Qué es anemia? ¿Cuáles son las causas de fibrosis? A ver qué me dice. Sí, mielofibrosis o anemias. Bueno, no me dice. No me dice específicamente, debe estar ahí pero no me voy a poner a buscar ahorita. Bueno, ya. Hiperesplenismo. ¿Qué pasa cuando hay
un aumento masivo, ¿no? Hiperesplenismo, me imagino. Vaso agrandado por secuestro de elementos formes de sangre. Más comúnmente por congestiva o inflamatoria. A ver, clínica. Anemia, leucopenia. Igual que acá. No, esto es linfocitopenia. Acá hay leucopenia. Trombocitopenia, aisladas o combinadas. Médula ósea normal, hiperplásica para series citopénicas. Leucopenia, trombocitopenia, hiperesplenosis, esplenomegalia, corrección de las anormalidades luego de esplenectomía. Ok, porque está hiperfuncionante, me imagino. O está... secuestro, hay un secuestro, infiltración. Ok, entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber anemia, leucopenia, trombocitopenia. Anemia, leucopenia, trombocitopenia, la médula ósea normal o hiperplásica, para series citopénicas, esplenomegalia, corrección de las anormalidades luego de una esplenectomía. Etiología. ¿Qué va a causar hiperesplenismo? Anemia de células falciformes, mieloma múltiple, amiloidosis, cirrosis, síndrome de Felty, artritis reumatoide grave, triada A. Esto creo que era en la artritis reumatoide grave. Va a haber signos de artritis, esplenomegalia y neutropenia. Y aumento de enfermedades bacterianas. Esto es lo que va a causar hiperesplenismo. Bueno, espera, quiero... Acá está. Hiperesplenismo. Anemia. Bueno, de aquí saqué... De aquí hice este mapa mental. Síndrome de Felty dice forma grave de artritis reumatoide caracterizada por la triada artritis, esplenomegalia y neutropenia y que provoca susceptibilidad a infecciones bacterianas. Era así. Bueno, entonces esto es el síndrome de Felty. El síndrome de Felty es artritis grave y se caracteriza por la triada de artritis, esplenomegalia y neutropenia y que va a causar aumento de enfermedades bacterianas. O sea, todo esto va a causar esto. Ya está. Entonces, en hiperesplenismo voy a encontrar anemia, leucopenia, trombocitopenia. Y en hipoesplenismo o esplenectomía específicamente va a haber linfocitopenia, trombocitosis. Trombocitosis es aumento de plaquetas y linfocitopenia es disminución de linfocitos. Y va a haber acantosis, acantosis, que son glóbulos rojos, glóbulos rojos fragmentados con remanentes nucleares. A estos remanentes nucleares se le llaman cuerpos de Howell-Jolly. Y bueno, si no hay vaso, no hay capacidad de defensas para las bacterias encapsuladas y entonces hay que vacunarlos y contra estos microorganismos, neumococo, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis. Y también puede haber autoesplenectomía, que es porque el vaso se fibrosa en infartos o en anemias. Y bueno, está todo. Eso es todo con esplenomegalia. Definición, etiopatogenia, diagnóstico diferencial, anamnesis, examen físico, fisiopatología. Este es el examen físico. Se tiene que tener en cuenta estas consideraciones. Y exámenes complementarios, los básicos, ¿no? Rayos X, hemograma completo, hepatograma, biopsia ganglionar, punción y aspiración de médula ósea, esplenectomía de última instancia.